Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la pena de muerte en México y el equipo está conformado por Claudia y Beth. Ay, pero me sale que estás grabando. Sí, pero estaba acomodando la transcripción. Ah, bueno. Ya. ¿Ya? ¿Ahora sí bien? Sí. Bueno, ahí va. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la pena de muerte en México y el equipo está conformado por Claudia Beth Hernández de Luna, Rebeca Montserrat Medrano Flores, Karimena de Ley Moreno Nava, Melanie Lisbeth Trejo y una servidora, Regina Jocelyn Pinales Gaitán. Introducción. La pena de muerte ha sido un tema de debate a lo largo de la historia. En este tema se desarrollan preguntas fundamentales sobre la justicia y el castigo. Esto implica la ejecución de un individuo como sanción de un crimen grave. Durante la presentación de este ensayo se explorarán los diferentes matices que tiene esta condena, además del contexto histórico sobre ella en México. Pena de muerte. La pena de muerte es el exponente máximo de sanción penal. Consiste en provocar la muerte a una persona condenada. Debe distinguirse de las ejecuciones extrajudiciales. Está considerada una pena corporal porque el castigo lo recibe directamente el cuerpo. Se originó con el Código Hammurabi, siglo antes de Cristo, en el cual se recopila la ley del talión y su famosa frase ojo por ojo, diente por diente. Ok, ahora les vamos a hablar sobre las formas de aplicación. Estos métodos eran antes, ahorita ya no están permitidos porque eran muy crueles. El primero es la decapitación. Este ha sido el tipo de ejecución más común, que consiste en cortar la cabeza a quienes fueron condenados. Un ejemplo de ello era la guillotina en el siglo XVIII en Francia o Inglaterra. No obstante, otros países del sur de Asia, como Arabia Saudí, que emplean la decapitación por espada. El siguiente es el ahorcamiento. Este ha permanecido por años, es decir, suspende a una persona del cuello con una cuerda o la tira de un caballo, como lo hacían en Inglaterra y en España. Hasta el siglo XIX, a pesar de un método cruel y arcaico, sigue siendo una realidad en países como Irán y Japón. La arma de fuego. La pena de muerte con arma de fuego o fusilamiento consiste en quitar la vida del condenado por el delito mediante un disparo de balas en puntos letales del cuerpo. El siguiente es la inyección letal. Este método consiste en suministrar de manera intravenosa grandes cantidades de sedante mezclado con una sustancia química que paraliza los sistemas del cuerpo. La anestesia letal suele contener 3 sustancias. La primera es la tiopental sódico con efecto sedante. La segunda es el bromuro de pancuronio, que paraliza la musculatura del aparato respiratorio. Y por último, el cloruro de potasio, que induce la parada cardíaca. La siguiente es la silla eléctrica. Se ata a la persona en una silla de madera especialmente construida y se le colocan electrodos en el cuerpo. Estos transportan la poderosa corriente que mata al condenado al quemar sus órganos internos. Esta fue prohibida en el 2008 por el uso de que lo usaban mucho y como era muy cruel, ya decidieron eliminarlo. Y por último, la cámara de gas, que consiste en una silla totalmente sellada donde se libera un gas asfixiante en caso de cianuro, que envenenan al preso cuando éste respira. Si el Estado no puede conseguir drogas de inyección letal, entonces nos estamos preparando para llevar a cabo las ejecuciones cianuro. Esto lo dijo Robert Dunman, que es el director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los antecedentes históricos de la pena de muerte en México. La historia de la pena de muerte en México es muy antigua y con fuerte raigambre. Empezando por el derecho azteca, las formas de aplicar esta irreparable pena eran crueles y dolorosas. Entre ellas se encontraba el descuartizamiento, decapitación, lapidación, garrote y la horca.
y bueno, y más tarde en la época colonial, en tiempos de la Santa Inquisición, era común la aplicación de la pena de muerte junto con la tortura y los castigos corporales. El primer Código Penal de México independiente fue prolongado en el estado de Veracruz en el año de 1835. En él se establecían reglas muy detalladas para la pena de muerte y bueno, dentro del registro histórico también se encuentra el Código Penal Federal de 1871, también conocido como Código de Martínez Castro, y por otro lado, este ordenamiento jurídico reguló la ejecución de esta pena capital. Postuló que se debía reducir la simple privación de la vida y que no puede agravarse con ninguna circunstancia, que aumentarse los padecimientos del reo antes o en el acto de verificarse la ejecución. Es decir, se eliminaban las humillaciones públicas como las que fueron descritas con anterioridad en el Código Penal del Estado de Veracruz de 1835. Eventualmente, los distintos códigos penales se fue aboliendo la pena de muerte. Los primeros en hacerlo fueron Michoacán en 1924, Querétaro en 1931 y Jalisco en 1933. Por otro lado, los últimos estados en abolirla fueron Hidalgo en 1962, San Luis Potosí y Nuevo León en 1968, Morelos y Oaxaca en 1971 y Sonora en 1975. Por último, en la Constitución de 1917, aquella que prevalece hasta el momento en México, quedó consignada dentro del texto del artículo 22 constitucional la prohibición de aplicar la pena de muerte por delitos políticos y de manera limitada. La permitió para los mismos delitos previstos en la Constitución de 1857. La pena de muerte en México quedó prohibida oficialmente por mandatos constitucional en 2005 durante el mandato de Vicente Fox, aunque la última ejecución tuvo lugar en 1961. Y fue en 2005 cuando se cerraron todas las puertas de esta controvertida medida. La última pena de muerte dictada en México ocurrió en 1961 por el licenciado Marco Leija. En ese entonces, él fungía como presidente del Tribunal Superior de la Justicia. Yo les voy a hablar sobre las estadísticas nacionales. En 89 países tienen las leyes que prevén la pena de muerte, entre ellos 9 países actualmente solo explican la pena de muerte a delitos especialmente graves como los crímenes de guerra. Otros 23 países también han impuesto moratorias a las ejecuciones durante al menos 10 años, pero es posible que todavía queden condenas pendientes. Solo en 2022, 3,000 personas fueron condenadas a muerte y al menos 1,873 personas fueron ejecutadas a todo el mundo. Estos son los lugares donde es ilegal. En 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos. En 7 países han abolido para los delitos de derecho común y 29 países mantienen una moratoria sobre las ejecuciones, es decir, suspensión temporal de una ley. Estos son los argumentos a favor de la abolición de la pena de muerte. La pena de muerte es, según nuestra experiencia común, una reliquia atávica del pasado de la que deberíamos desprendernos en el siglo XXI. No se ha podido demostrar en ningún sitio en el efecto disuasorio de la pena de muerte sea superior al de encarcelamiento. De hecho, en muchos de los países en los que se ha abolido la pena de muerte, los índices de criminalidad han disminuido. En países menos desarrollados, la existencia de la pena de muerte implica una discriminación a minorías raciales, étnicas, lingüísticas y religiosas, así como a la comunidad LGBT. La imposición de la pena de muerte no solo es irreversible, sino que el daño que causa es el mayor previsto por el ordenamiento jurídico, supone la pérdida del bien jurídico más preciado del derecho a la vida. Los casos destacables.
El primer caso es el de Jesús Negrete, el tigre de Santa Julia. José de Jesús Negrete Medina nace en agosto de 1873 en el municipio de Cueramaro, Guanajuato. Ingresó al ejército mexicano en 1895, llegó a ser sargento segundo del tercer batallón de artillería. Sin embargo, desertó de su puesto para irse a vivir a la capital y se convirtió en bandolero. Jesús Negrete vivía en el antiguo barrio de Santa Julia, en donde conoció a Tranquilino Peña, Fortino Mora, Gregorio Mariscal y Pedro Mora, con quienes formó una banda para asaltar la hacienda de Aragón. No obstante, no lo consiguieron, pues fueron aprendidos y consignados a una comisaría, de la cual Jesús Negrete logró escapar matando a 2 policías. El 28 de mayo de 1906 fue aprendido cerca de su casa en una nopalera cuando se encontraba defecando y fue trasladado a la cárcel de Belén. Se le encontró culpable de asesinato, robo y rebeldía contra el gobierno, después de haberse solicitado en 5 ocasiones la pena de muerte, y a pesar de los esfuerzos de su defensor, Justo San Pedro, por salvarle la vida, finalmente fue fusilado el 22 de diciembre de 1910, cuando tenía 37 años. José Jesús Negrete era vitoreado por el pueblo mexicano, pues se dice que de sus anteriores robos siempre compartía una parte del botín con los que menos tenían. El tigre alcanzó tanta popularidad que incluso le compusieron un corrido, y años más tarde su historia fue llevada al cine mexicano en 2 ocasiones. Y el segundo caso es el de Margaret Dixon, la media colgada de Maggie. Maggie Dixon fue condenada a ser ahorcada por ocultación de embarazo, ya que, como mencionamos antes, permanecer en este estado y ocultarlo estaba penado con la horca. El 2 de septiembre de 1724 se procedió a ejecutar la sentencia de Maggie, se le concedió una última voluntad y minutos más tarde fue ahorcada a la vista de todo el pueblo de Edimburgo. Se certificó su muerte y su cuerpo fue trasladado para ser sepultado. Sin embargo, durante el camino se empezaron a escuchar golpes y gritos que venían del ataúd. El pueblo se acercó desconcertado y tras abrir el ataúd, Maggie seguía más que viva. Se dispusieron a llevar a Maggie de regreso al lugar donde había sido colgada para poder hacer el procedimiento de nuevo. No obstante, entre los espectadores había un hombre, el cual pronunció las palabras: por voluntad divina, esta mujer no ha muerto al ser sentenciada. No es justo volver a juzgarla por un delito por el cual ya había sido juzgada. En ese tiempo en Escocia existía, al igual que actualmente en México, una ley que proclamaba que no se podía ser juzgado por el mismo delito 2 veces, añadiendo a esto que Maggie había sido condenada a la horca y no a muerte, así que ya había pagado su condena, por lo que ahora era inocente y en consecuente libre. Por este suceso el pueblo le otorgó el apodo de la media colgada Maggie. Haber sido colgada y sobrevivir afectó la salud mental de la joven, por lo que después de eso solía ponerse a bailar por monedas cada que alguien iba a ser ejecutado. Tiempo después logró comprar una casa cerca de donde se llevaban a cabo las ejecuciones. Se dice que Maggie solía asomarse por la ventana de su hogar para ver a aquellos que iban a ser colgados, y desde ahí les gritaba: «Hey, no es tan malo como parece». Y ya es todo. Muchas gracias por su atención. Adiós. No mames, güey, se me cansó la boca.